este caso porque Julio Núñez es el periodista español que ha realizado esta investigación y que ha sido publicada. Escuchemos lo que dice, está en una entrevista allá en los estudios de Santa Cruz. Muy parecido al mensaje que le hizo llegar también a la Orden y al director del colegio y a la Asociación de Antiguos Alumnos. Conseguimos hablar con él, es cierto que era un material muy sensible y estuvimos 9 meses investigando el diario, corroborando cada dato, localizando a víctimas, respetando los tiempos de las víctimas cuando querían hablar y hablando también con algunos de los implicados del encubrimiento. La Orden nos atendió muy poco, ya fue al final del proceso cuando pudimos contactar con ella y Osvaldo Chilveches fue cuando nos concedió una pequeña entrevista antes de publicar el reportaje. ¿Con cuántas víctimas lograron contactarse, Julio? No le puedo dar la cifra porque estamos todavía investigando en ello, pero como aparece en el diario El País, en ese momento conseguimos hablar con 7. Sabemos que hay más y tenemos localizadas a más. Pero ya le digo, hemos seguido hablando con algunas, nos han llegado mensajes también a ese correo de abusos pero no por protección de datos no le puedo facilitar el número completo, también por respeto a las víctimas, ¿no? Ahora, en fin, es algo muy sensible. Julio, tenemos entendido de que si bien es cierto, has tenido acceso a este diario, eso es simplemente un 10% porque es sumamente largo. ¿Qué más cosas hay dentro de este diario que capaz no hayan todavía salido a la luz? Bien, bueno, en el diario, digamos que podemos dividirlo en varias partes, ¿no? Está una parte que es la vida personal de él, del que habla de cuestiones de su día a día, de su familia, de su labor educativa, de los viajes que hace, de sus inquietudes teológicas, etcétera. Y luego hay una parte que es la de los abusos. Esa parte se divide a su vez en varias, ¿no? Que es las reflexiones que hace donde admite de una manera muy clara que es un pederasta, de que se arrepiente de eso, etcétera, ¿no? De que ha hecho un daño a muchísima gente. Él da una cifra aproximada que es 85. Es cierto que en el correo electrónico del sobrino yo creo que hay un error de mecanografiado que pone 89, pero la cifra, digamos, aproximada que él da es 85, pero no sabemos si puede ser más o menos, ¿no? Esa es una cifra aproximada, la investigación lo dirá. Y luego también hay una parte también muy clara sobre el encubrimiento. No hablamos de insinuaciones, hablamos de que, como aparece en el reportaje del País, él cita que él habla con provinciales, con compañeros, con psicólogos, etcétera, y ellos le dan consejos. En ningún momento, salvo ya al final, no le dicen que deje de abusar de niños, pero en ningún momento lo denuncian, de ningún momento le dicen que es un delito, etcétera, ¿no? Y luego hay una tercera parte que nosotros no hemos incluido en el reportaje porque no hemos podido corroborar, porque son insinuaciones que hacen referencia a los abusos. ¿Qué sucede en esa parte? Él era homosexual. Cabe destacar, y esto es muy importante que los telespectadores sepan, que una persona homosexual no es condición de que sea pederasta. Igual que una persona heterosexual tampoco es condición de que sea pederasta. Él lo confunde. Él confunde hasta el final de su vida, piensa que la homosexualidad es una enfermedad y que eso es lo que le lleva a abusar de menores. Entonces hay una serie de insinuaciones que él hace sobre ese tipo de agresiones sexuales en el que nosotros no hemos podido confirmar cuando se refería a la homosexualidad y a los abusos. Es una pequeña parte también. Y bueno, pues otro tipo de cosas que aparecen en el diario, pues lo iremos sacando el diario El País. Hay mucho que descubrir todavía. Ahora, Julio, estábamos hablando hace un momento del tema del encubrimiento, justamente, que es una parte importante, ¿no? Y sustanciosa dentro del diario. Nos decías que hay una denuncia en la Fiscalía Española para ver este tema del encubrimiento también. ¿Quiénes son las personas indicadas? ¿Se les está investigando actualmente? No, en la Fiscalía Española se presentó, y como aparece en el reportaje del País, se cerró porque los delitos estaban prescritos. Okay. Es decir, en la legislación española, sobre todo depende en qué año, ¿no? Porque la legislación ha cambiado, pero el delito prescribe si es antes del año 95, 15 años después de que se cometa el delito. Y si el delito se cometió después del año 95, 15 años después de que la víctima
cumpla la mayoría de edad. La situación en Bolivia no sé muy bien cómo funciona en ese aspecto, me estoy documentando, lamento no poder informarles sobre eso, pero esto refleja un problema muy grande, y lo dicen los expertos. Los expertos cuentan que las víctimas de abuso sexual, cuando son menores, tanto dentro de la iglesia como fuera, cuentan lo sucedido muchos años después, cuando pueden. O sea, no lo cuentan cuando quieren, sino cuando pueden. Es decir, tienen una serie de traumas, su mente a veces los bloquea. Y sí, pues tarda muchísimo. De media está 50, 60 años, claro. En España es un proceso, definitivamente, es un proceso. Ahora, a raíz de esta investigación, Julio, ¿vos crees que hay más padres pedrajas? Es decir, más sacerdotes de orden jesuita o cualquier otra orden que hayan cometido actos similares y que tengan que ver con Bolivia, porque si hablamos de un encubrimiento, también se puede haber dado esta figura. Sin duda. Esto es un patrón que ha sucedido en todo el mundo. O sea, la prueba está que hay que mirar a España, hay que mirar a Italia, hay que mirar a Francia, hay que mirar a Estados Unidos. Esto es una cosa que la Iglesia ha tardado mucho en hacer frente. Creo que les escuchaba hablar de la iniciativa del Papa Francisco, que es totalmente cierto la persona que lo estaba contando, ¿no? Que hasta que no llega él no reforma el código canónico, no reforma de alguna manera la normativa para investigarlo, ¿no? También es verdad que al Papa Francisco no le hacen mucho caso en España y en otros países, pero la Iglesia por método encubrió, trasladó y permitió que estos casos se siguiesen cometiendo. Cabe destacar que también hay gente dentro de la Iglesia que está luchando para que esto acabe. Eso también hay que verlo. Y aprovecho también para decir que si comparamos lo que ha sucedido con la Iglesia boliviana con la española, pues la reacción ha sido muy rápida. Aquí en España tardaron años en pedir perdón, nunca han apartado a antiguos excargos por encubrimiento. O sea, eso también para las víctimas no es suficiente, y yo lo entiendo y creo que también es verdad, pero también hay que ver que se ha actuado de manera rápida ahí en Bolivia. Julio, al respecto del caso específico de Pedrajas acá en Bolivia, tal vez el diario menciona otros nombres o se sabe en la investigación si es que hay otros curas pederastas involucrados, algún nombre que se haga referencia al respecto. Sí, hay uno en concreto que cuando yo leí el diario, bueno, me sorprendí, me sobresalté, que es Luis To. Luis To era un sacerdote español. Luis To, de él está hablando, un sacerdote español, de quien nos está contando ahora Julio, que estaría dentro, ¿no es cierto?, de lo que dice este diario de Pedrajas. Y es importante lo que estamos escuchando porque esto involucraría a más personas que posiblemente hayan trabajado con él. Te seguimos escuchando, Julio. Nos hablabas de Luis To, Julio. Sí, perdón, creo que se ha cortado. Sí, bueno, me sobresalté porque es un caso que nosotros dimos en el año 2019. Nos escribió una víctima diciendo: a esta persona abusó de mí, y lo trasladaron a Bolivia. Lo trasladaron. La orden lo confesó, pero aquí en España, pero nos dijo que no sabía nada más de él. De España claro, lo trasladaron a Bolivia después de que se lo denunció por pederastia. Se le condenó, se le denunció y se le condenó. Era un hecho probado, pero no entró en la cárcel porque no tenía antecedentes y la pena era menor a 2 años. ¿Y ese padre sigue en Bolivia? No, falleció. Pero el caso de que lo trasladasen a Bolivia refleja lo que estábamos hablando, del traslado y el encubrimiento. Aparece en Bolivia y es amigo de Pica. Claro, como una especie de castigo lo mandan. Es amigo de Pica, entonces tal vez sabría de los casos que él le cometía. ¿Estaban pues, juntos? Eso no puedo saberlo. Lo que sí confirmo que Pica sabía que estaba ahí, he podido contrastarlo por abusos. Y pero todo el mundo ¿estaban juntos, se veían, se sabe, o tal vez si estaban cerca o en la misma ciudad? Sí. Bueno, son datos importantes lo que nos está revelando ahora, Julio. Son datos reveladores, justamente. Porque estamos hablando de otra persona con las mismas características de un padre Pica, ¿no es cierto? Exacto. Pero que en este caso es otro sacerdote, Luis To. En este caso nos llama mucho la atención el tema del encubrimiento y el por qué la orden de Jesús lo envía desde España hasta Bolivia. A ver, nos estabas diciendo, Julio, ¿ellos estaban cerca, en la misma ciudad, tal vez? Ellos en el diario, que es lo que puedo confirmar, sé que se vieron más veces porque lo he contrastado con otras fuentes que estuvieron presentes. Estuvieron en Copacabana, creo que es una ciudad de Bolivia, si no me equivoco, tras una... Padre Pica presenta un libro y cita que la única persona que se acerca a darle la enhorabuena es Luis To. Y la segunda vez comparten un viaje desde La Paz a Cochabamba. No habla ni cita de los abusos.
Pero bueno, lo que he podido contrastar es que todo el mundo lo sabía. Y ahora, algo importante. Julio, ¿sabemos o has tenido acceso a conocer si residía alguna institución, algún colegio del cual era director este otro padre, Luis To, tomando en cuenta de que, por ejemplo, Pedrajas era director del Juan 23 en Cochabamba? ¿Sabemos si estuvo a cargo de instituciones o de colegios este otro sacerdote? No, lo trasladaron posiblemente pues para callar el rumor aquí en España, que era lo que se solía hacer, y allí no tenemos más denuncias de momento de abusos, pero no presidió ninguna institución. ¿En qué año fue trasladado, Julio? En el año 92. ¿Y en qué año falleció? Pues no lo recuerdo, pero creo que antes del año 2018, creo. Podría Julio, mirárselo. Queremos saber el nombre específicamente para poder tal vez saber cómo se escribe. Luis To, así como suena. Sí, como suena. Como suena. Bien. Ok, perfecto. Julio, para ir finalizando, y te agradecemos tanto de verdad por este momento y estas revelaciones que nos estás haciendo, ¿cómo impacta un caso como este en España? Aquí en Bolivia hay revuelos, definitivamente, opiniones muy encontradas, no solamente por el acto de abuso como tal, sino por el encubrimiento de la iglesia de ese momento. En Bolivia hay revolución respecto a este tema, pero ¿cómo afecta esto en España? Bueno, lo comentaba ayer con otra colega de ustedes, de otro medio, en el que aquí en España no todos los medios hacen eco de cuando El País o de cuando otro medio saca un reportaje de abusos. Aquí la reacción ha tardado mucho, que las instituciones hablen ha tardado mucho. O sea, aquí nos ha sorprendido mucho la reacción tan rápida de Bolivia. Por un lado, de los medios, que eso al final hace que fuerce de alguna manera a la compañía a actuar, y lo hemos visto lo que han hecho, ¿no? Es la reacción de la Iglesia. Y claro, eso es, a nosotros eso es lo que más nos impacta. Aquí, de momento, es el diario El País el que ha publicado el caso y alguna agencia. Nos conmueve mucho, sobre todo por las víctimas, que lo están pasando muy mal. Y lo están pasando muy mal porque cuando uno habla con ellas, no tienen sed de venganza ni de ira, solamente buscan justicia. Y claro, muchos siguen recordando con cariño el proyecto Juan 23 porque la realidad, y es también lo complejo del tema, ¿no? Y es que la orden allí, en este tipo de colegios, salvó a mucha gente de la pobreza y les educó, y claro, eso también les genera un conflicto interno para hablar y para denunciar, porque también había otros jesuitas que se portaron bien. Ayer recibí un correo de un antiguo alumno con el que todavía no he podido hablar, que me hablaba de eso, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y por eso lo importante ahora, aparte de que se investigue, es respetar a las víctimas, escucharlas y entenderlas, ¿no? Y yo creo que eso creo que se está haciendo en Bolivia, ¿no? No caer tampoco en el sensacionalismo, no mezclemos el tema de la homosexualidad con la pederastia, no caer en el morbo y luego, sobre todo, que creo que lo comentaba también la Iglesia, ¿no? Que estos temas siempre se corre un riesgo de que se enfrente los políticos entre sí, ¿no? Y eso también al final causa... Julio, sí. Ya para cerrar con esta última pregunta, ¿qué ha dicho la orden allá en España o la Iglesia? La Conferencia Episcopal Española no ha dicho nada, es decir, los obispos. En cuanto a la Compañía de Jesús, ha pedido que están del lado de las víctimas y han informado de que en la primavera del año pasado la compañía en Bolivia le pidió información. Aquí en España no hay ninguna denuncia, pero no ha dicho absolutamente nada más. Sí que no hay denuncias aquí en España de víctimas contra Pica. Julio, queremos agradecerte definitivamente por estos minutos que nos has brindado. Esperemos no sea la última vez que podamos establecer este contacto. Es importante haber hablado contigo, haber conocido un poco más de estos aspectos de una historia tan terrorífica como esta y de todos los cómplices que pueden haber alrededor. Así que en nombre de nuestro medio de comunicación te damos las gracias y te deseamos lo mejor en las siguientes investigaciones y en todavía lo que falta revelar de ese diario dicho por vos mismo. Pues nada, gracias a ustedes y mando un saludo a toda la gente que nos está viendo de Bolivia, y si alguno quiere escribirnos ya sabe que hay un correo que se llama abusos@elpais.es si sabe más sobre este caso, y nosotros respetamos su anonimato. Así que gracias a ustedes de nuevo. Bien.